Mi nombre es Jesús Huerta y quiero compartir contigo una reflexión. Antes quiero empezar con esta frase. No somos seres humanos en busca de una experiencia espiritual, sino seres espirituales sumergidos en una experiencia humana. Esto lo dijo Pierre Teilhard de Chardin, que fue un religioso jesuita, paleontólogo y filósofo francés. ¿Sí? Bueno, pues quiero hablarte un poco de mí. ¿Sí? De niño fui educado en el catolicismo, hasta en un colegio católico estuve. Primera comunión, confirmación, etcétera. Ahí aprendí la religión y en su momento me di cuenta que no correspondía a lo que yo vivía y sentía, por lo que decidí dejar la religión católica. Siendo gay, sería muy raro sentirme identificado con lo que esta religión piensa al respecto. Mucho tiempo estuve sin considerar a Dios en mi vida, hasta que llegué al cristianismo. Específicamente llegué a mi primera congregación cristiana inclusiva. Dentro del cristianismo estudié teología, estudié la Biblia, estudié sobre homosexualidad y muchos otros temas polémicos referentes a la sexualidad y a las relaciones humanas. Me di cuenta que la Biblia no bastaba para mi conocimiento de Dios y tampoco servía como un modelo para aplicar en mi vida hoy en día. Pero no descarto toda la riqueza que en la Biblia hay o cualquier otro libro sagrado, y que fue un instrumento para que yo me acercara a Dios y trabajar interiormente en mis sombras y mi ego. Después de liderar casi 7 años una congregación cristiana inclusiva, decidí ceder mi liderazgo y renunciar a la iglesia, debido a que sentí que ya no era el ambiente para que yo siguiera creciendo como persona y en mi espiritualidad. En la iglesia, en general, vi mucha religiosidad, según mi percepción. Recuerda que cada experiencia es única y subjetiva. Aunque en el cristianismo se diga que no es una religión, sino una relación personal con Dios o un estilo de vida, caí en cuenta de que estaba viviendo una religión con tanta prohibición y adoctrinamiento, pues se convirtió en una limitante para vivir mis propias experiencias y aprendizajes, porque si te sales de la norma, entonces estás en pecado. Adentro de la iglesia, yo era señalado por irreverente, exhibicionista, etcétera. Y desde afuera era señalado como mocho, recatado, religioso. No era ni de aquí ni de allá. Yo sé que no tengo que darle gusto a nadie, sino enfocarme en estar bien conmigo mismo para entonces estar bien con el resto. Y por eso decidí optar por el camino de una espiritualidad laica. Empecé a cuestionarme mis creencias que no me permitían ser feliz. Las relaciones tienen que ser de cierta manera porque la Biblia lo dice. No puedes amar a más de un hombre o una mujer según tu orientación. No puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. Se volvió una serie de prohibiciones para no caer en pecado, porque no hay nada tan terrible como el pecado. Y entonces es que empezamos a actuar desde el miedo y no desde el amor. ¿Miedo a qué? Al infierno, a la condenación, a ser señalado, a cometer pecado. ¿Qué es el pecado? Etimológicamente es fallar en dar al blanco. ¿De qué otra manera lo podemos explicar? Pues podemos explicar el pecado como las manifestaciones del ego, aquellas cosas que no hemos trabajado en nuestras actitudes y pensamientos, que terminan por separarnos del amor y de ser felices. El ego es aquella falsa identidad que nos llegamos muchas veces a creer y que nos aleja de nuestra verdadera esencia, que es el amor. La religión viene de religare, que hay quienes dicen que significa volver a ligar, a unir. Por otro lado, encontré también que religión puede referirse a releer, en este caso las escrituras y textos místicos de antaño. ¿Puedes vivir espiritualidad dentro de la religión? Sí, pero debes atreverte a cuestionarte, a interiorizar, a vivir tus propias experiencias místicas o espirituales, y no solo a vivir de lo que otros te dicen que es o de lo que otros han experimentado. Tienes que vivir tus propias experiencias. Lo importante de nuestro camino espiritual es trascender el ego, vivir mejor con nosotros mismos y con quienes nos rodean, ser más plenos, más felices en nuestras relaciones, manifestando el amor que hay dentro de nosotros. La espiritualidad parte del panteísmo, que dice que Dios está en todo y que todo es Dios. Dios está en ti y está en mí.
porque tú y yo somos uno. Como decía Pablo a los Gálatas, ya no hay griego, no hay judío, no hay hombre ni mujer, somos uno. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Cuando avanzas en tu camino espiritual, es como subir una montaña. El problema con la religión es que te dice que solo hay un camino. Pero cuando subes a la cima de esa montaña, descubres que hay más de un camino y cada uno es igual de válido que el otro. Ahora quiero contarte una parábola. Sí, esta parábola es la de los ciegos y el elefante. Dice que un grupo de ciegos escuchó que un extraño animal llamado elefante había sido traído al pueblo, pero ninguno de ellos era consciente de su figura y forma. Por curiosidad dijeron, hay que inspeccionarlo y conocerlo al tacto de lo que somos capaces. Entonces lo buscaron y cuando lo encontraron, lo buscaron a tientas. La primera persona cuya mano se posó en la trompa dijo, este ser es como una serpiente gruesa. Para otra cuya mano llegaba a su oreja, dijo que parecía una especie de abanico. En cuanto a otra persona cuya mano estaba sobre su pata, dijo, el elefante es un pilar como el tronco de un árbol. El ciego que puso su mano en su costado dijo que el elefante es una pared. Otro que sintió su cola lo describió como una cuerda. El último sintió su colmillo, indicando que el elefante es lo que es duro, liso y como una lanza. Sí, así describió esta última persona al elefante. Cada uno con su propia percepción de las cosas. Y no es que uno estuviera mal, sino que simplemente su experiencia fue diferente. Y quiero hablarte de algunos peligros de vivir una religión sin espiritualidad. ¿Sí? Vivir reprimidos en vez de interiorizar y sin descubrir por qué siento lo que siento y entonces trascenderlo y sanarlo. ¿Sí? Ese es uno de los peligros de vivir una religión sin espiritualidad. Si vivo reprimido e infeliz, entonces juzgo a quien tengo enfrente. No soy consciente de que el otro es un reflejo de lo que sé que hay dentro de mí y que no me gusta. Pero bueno, a mí no me creas nada. No creas nada de lo que te digo. Mejor experiméntalo, vívelo. Vive tu espiritualidad en libertad y sin miedos. La diferencia entre religión y espiritualidad es que en la religión te dicen cómo deben ser tus experiencias místicas o espirituales. Pero en la espiritualidad eres tú quien cuestiona, quien interioriza, quien lo vive y lo experimenta. Comprueba todo lo que te digan y no te creas nada. No te creas ni lo que yo te estoy diciendo. Te invito a que lo lleves a la práctica y lo corrobores. Tal vez te sientes más identificado con Jesucristo y quieres subir la montaña con sus enseñanzas, y está bien. Tal vez es Buda con quien te sientes identificado, y está bien. Lo importante es que lo vivas tú, que lo compruebes todo. La religión te impone. Viene desde afuera con ritos y acciones externas. La espiritualidad viene desde el interior, viene de confrontarse a uno mismo, de mirar nuestras propias sombras, de trabajarlas y trascenderlas para vivir mejor con nosotros mismos y con quienes nos rodean, para ser más felices, más plenos en amor. Y bueno, quiero contarte también una historia. Sucede que había un sabio en la antigüedad que inventó el fuego y lo llevó a todas las tribus enseñándoles cómo hacer fuego. Apenas llegaba a algún lugar, enseñaba cómo hacer fuego y se iba. ¿Sí? Los religiosos de la época, por temor a perder el control sobre los pueblos y la gente, decidieron matar a este sabio. Luego pasó que estos religiosos, para evitar los reclamos de la gente, decidieron poner el rostro de este sabio en sus templos, hablar del fuego y de todo lo que hizo dicho sabio. Hicieron estampitas, hicieron figuras, hicieron libros, desarrollaron doctrinas sobre el sabio y el fuego, se reunían a hablar de él y para alabarle. Lo triste fue que desde la muerte del sabio y hasta ahora no ha vuelto a existir fuego, solo queda el recuerdo de dicho fuego. Hoy te invito a que cuestiones tu camino espiritual.
confrontes viejas creencias, a que transformes tus creencias limitantes en creencias potenciadoras, a que trasciendas tu ego y tus sombras, a vivir en amor contigo mismo, con tu creador y con quienes te rodean. Vamos, enciende ese fuego. Ese fuego solo puede ser encendido desde el interior. Recuerda que la esencia de Dios está en ti. No necesitas de un líder religioso, un pastor, un sacerdote. No necesitas de un adoctrinamiento. Necesitas buscar dentro de ti. Ahí es donde está el fuego, esperando a ser despertado. Muchas gracias. Te bendigo. Hasta pronto.